Iglesia Estrella de Belén, Dios envió milagrosamente aquella estrella. Si los hombres no pudieran ser alcanzados de una manera ordinaria, los elegidos de Dios serán llevados a Él de manera extraordinaria. Nadie está más allá del alcance de Dios. ¿Y cómo puedo yo saber si yo tengo o no el Espíritu Santo en mi vida? Bueno, hay tres evidencias claras de la posesión del Espíritu Santo en una persona. Primera evidencia: toda persona que posee el Espíritu Santo creerá sin dudar en el Señor Jesucristo. Cree lo que la Biblia dice acerca de Él. Creerá lo que la Biblia dice acerca de la obra redentora. Va a creer lo que Dios dice. Segundo lugar, amará la palabra de Dios y los mandamientos contenidos, procurando sinceramente obedecerlos. No perfectamente, pero sí sinceramente. Una de las evidencias es que vas a amar la palabra de Dios. Vas a amar los mandamientos de Dios y los vas a obedecer, no perfectamente, pero sí sinceramente. Pecarás, pero te levantarás. Tú amarás a Dios, amarás lo que Dios ama y aborrecerás lo que Dios aborrece. Esa es una evidencia. El que ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Segunda evidencia de que tenemos el Espíritu Santo es que amará la palabra de Dios y los mandamientos contenidos, procurando sinceramente obedecerlos, no perfectamente, pero sí sinceramente. Cierto es que de este lado del cielo, hermano, nunca llegaremos a tener una obediencia perfecta, que eso nos quede claro. Nunca llegaremos a tener una obediencia perfecta a los mandamientos del Señor. El pecado todavía mora en nosotros. El cristiano tiene una lucha continua con el pecado y una lucha diaria. Así que no obedeceremos de una manera perfecta, pero sí sincera. En tercer lugar, no solo, hermano, creerá, no solo amará la palabra de Dios, sino que también amará al pueblo de Dios y procurará su bien en la medida de sus posibilidades. Aquel que no ama, aquel que aborrece a su hermano, es un homicida. El amor de Dios no está en él. Un creyente que aborrece a su hermano no es creyente, hermano. Es un hijo del diablo. Así, hermano. Porque la Biblia es muy clara. Es muy clara. Amará al pueblo de Dios. En esto conocerán, dijo Cristo. En esto van a conocer que todos ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. No con un amor perfecto, pero sí sincero, hermano. En esto van a conocer que ustedes son míos. En que se amen los unos a los otros. Si yo no amo al pueblo de Dios, si al contrario lo aborrezco, o me cae mal, o le deseo el mal, entonces debemos, como dice 2 Corintios 13:8, analizar para ver si estoy en la fe. Tengo que hacer un examen en mi corazón. Estas evidencias, hermano, de poseer el Espíritu Santo se harán más evidente en la medida en que este cristiano crece y madura en su vida de piedad. Esas evidencias que les he puesto ahí. Esto no tiene que ver nada, mis amados hermanos, el que usted hable lenguas o no. Sí que la evidencia de tener el Espíritu Santo son estas características que se ve en el crecer. No tiene nada que ver con sentir cosas extrañas, que mueva la cabeza, que la sacuda, que se tire al suelo, no, hermano. Ni mucho menos el que usted caiga en una especie de éxtasis donde la persona pierde el control y se comporta como si estuviera fuera de sí. Dígame en el Nuevo Testamento cuando una persona que cayó al suelo por medio del Espíritu Santo se comportó como le estoy diciendo. Los 120 que estaban en el aposento cayeron. Pablo cayó del caballo cuando Cristo se le reveló, pero que dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y a quién perseguía Pablo? A la iglesia. Quien persigue a la iglesia, que somos nosotros, persigue al mismo Cristo. La palabra de Dios dice claramente
en Gálatas 5:22, ¿cuáles son las características de una persona llena del Espíritu Santo? ¿Quieres saber? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No estar fuera de sí. No, hermano. El fruto del Espíritu Santo es tener dominio propio y templanza. Ahí está, hermano. Todas estas manifestaciones histéricas que hoy se asocian con la supuesta venida del Espíritu Santo, hermano, hoy en día pueden ser falsificadas, como les decía un momento. Pueden ser falsificadas. La gente puede falsificar, hermano, eso, y lo puede engañar a usted. Pero lo que nunca podrá falsificar es el fruto del Espíritu Santo. Nunca. Nunca, hermano, lo podrá falsificar. ¿Sabe por qué? Porque ese fruto lo produce el mismo Espíritu Santo. Así que nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados.